La semana pasada, un grupo de sacerdotes de la Arquidiócesis de Madrid, que se llama el Foro de Curas de España, envió una carta que se fue popularizando en WhatsApp fundamentalmente a los madrileños, ¿no? Y diciendo que los madrileños deberían no votar por el Partido Popular o por Vox, que son los dos partidos, digamos, el Partido Popular a medias, ¿no? Es un partido conservador, y Vox es un partido claramente conservador, a favor de la vida, a favor de los derechos civiles, a favor del respeto a la libertad religiosa, ¿no? Y que obviamente por la gran masa de la prensa española es considerado como un partido, entre comillas, de ultraderecha, cuando en realidad es un partido democrático, es un partido que puede ser llamado conservador o de derecha, pero ultraderecha es un adjetivo para intimidar a los posibles simpatizantes de Vox, ¿no? Porque si ustedes miran, hay partidos de izquierda que están completamente mal de la cabeza, o sea, las cosas que proponen son absurdas, ridículas y risibles, si no fuera porque puede llegar a aplicarse. Pero la prensa española, en su mayoría, pensemos en El País, en ABC, que antes era un diario confiable, ¿no? Jamás van a llamar a esas organizaciones de extrema izquierda, ¿no? Entonces, la extrema es un adjetivo que se aplica solamente a la derecha y que muestra pues dónde están posicionados los medios, ¿no? Hay un libro norteamericano que se publicó en la década de los 90 que hablaba del sesgo tremendo que existía en la prensa norteamericana, ¿no? Y que él había estado investigando, leyendo periódicos. Recuerden esto que es antes de internet, ¿no? Pero leyendo periódicos clásicos, ¿no? El New York Times, Washington Post, etc. Y todos los periódicos y los periódicos de las principales ciudades, de Chicago Tribune, Los Angeles Times, Miami Herald, todos hablaban constantemente de el ala derecha, ¿no? O sea, políticamente, right wing, a la derecha, ¿no? Y nunca vio que se mencionara el término a la izquierda para referirse políticamente a algo, ¿no? Hasta que finalmente encontró en un periódico que había el término a la izquierda, ¿no? Que finalmente habían utilizado el término a la izquierda. Pero para su sorpresa era para describir el ala de un avión que había recibido un rayo y había ocasionado un aterrizaje forzoso, ¿no? Entonces ahí es donde se utilizó una sola vez el término a la izquierda. Y ahora sucede más o menos lo mismo, solo que estamos en la época de internet y ya no es fácil venderle a la gente esto, ¿no? Entonces, todo esto viene a raíz de que a principios de mayo se realizan las elecciones para la Asamblea de Madrid, ¿no? Que es el órgano legislativo de la Comunidad Autónoma de Madrid, o sea que es más que una alcaldía, opera como una comunidad autónoma, tiene 132 diputados y esos 132 diputados se ponen de acuerdo, digamos las mayorías se ponen de acuerdo para elegir al presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, el Foro de Curas de Madrid, que reúne a unos 100 sacerdotes de los más de 1.700 que tiene Madrid, ¿no? Y toda la región amplia de Madrid, y en consecuencia no son son apenas poco más del 5% de los de todos los sacerdotes, ¿no? Pero con la prepotencia con la que se expresan, está claro que ellos creen que, o quieren hacer creer que representan a más, ¿no? Entonces, en el mensaje, el Foro de Curas de Madrid dijo que había que criticar el ultraliberalismo político y económico del Partido Popular y
las propuestas, acá estoy citando textualmente, ¿eh? Dice, las propuestas anticonstitucionales, antidemocráticas, antifeministas, homófobas y aporofóbicas de Vox, ¿no? Entonces, no se preocupen si ustedes no tienen ni idea de qué cosa significa aporofóbicas, ¿no? Porque probablemente sea la primera vez que yo le encuentro y estoy bastante familiarizado con el lenguaje socialista y el lenguaje de la fobia, ¿no? Tuve que buscar en internet qué cosa significaba aporofóbica y descubrí que significa la fobia a los pobres, ¿no? Entonces, y esto no pueden decir pues que odian a los pobres, tienen que utilizar este lenguaje pues ultra complicado, ¿no? A pesar de que dicen que ellos representan pues al pueblo, entre comillas, ¿no? Y dice que aparte de estos dos grupos, cito textualmente, existen otras fuerzas políticas en las que podemos depositar nuestra confianza, ¿no? Lo curioso es que entre las otras fuerzas viables, entre las pocas otras fuerzas viables, está el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y el grupo que es todavía más radical que el PSOE, que es Unidas Podemos, que son ambos completamente favorables al aborto, a la ideología de género, que están en el gobierno nacional y que han creado una situación de completa tensión con los católicos. No digo ni siquiera con las autoridades católicas, que eso ya se había visto, ¿no? Sino con los católicos. Por ejemplo, con la ley de educación que ha sido pasada por el gobierno y que básicamente está encaminada a cerrar las escuelas católicas en España. Ya lo he mencionado en otro punto de vista, ustedes pueden ver la ley de educación en España, buscarla en la página donde están todos mis puntos de vista, en preguntasdefe.com, ¿no? Preguntasdefe.com. Entonces, es curioso que unos sacerdotes no mencionen para nada la gravedad de partidos políticos que tienen como objetivo destruir a la iglesia y destruirlos a ellos, ¿no? O sea, el objetivo es destruir a la iglesia y destruirlos a ellos. Y curiosamente, nosotros nos hemos encerrado, digamos, en esta postura de preguntar, digo, nosotros los católicos, ¿no? De tratar de alguna forma de convivir, de no conflictuar, pero recientemente la Conferencia Episcopal Española, que por si acaso su propia función, digamos así, ¿no? Es la de tratar de llevarse bien con las autoridades políticas. Para eso son las conferencias episcopales. Y recuerden ustedes que las conferencias episcopales es una especie pues de sindicato pues, o de reunión, no tiene potestad magisterial propiamente, ¿no? La tiene en la medida en que los obispos llegan a un consenso real y juntos quieren hacer un documento de esta naturaleza, pero o de una naturaleza doctrinal específica. Pero la potestad de enseñar está en los obispos, ¿no? Y la Conferencia Episcopal Española literalmente se ha desvivido por tratar de llevarse bien con este gobierno como le corresponde hacerlo con todos, ¿no? Pero también señalar las cosas que son peligrosas para la Iglesia Católica y para el derecho a la libertad religiosa, que es la que permite que una persona que se declara católica pueda vivir su fe en un estado determinado, ¿no? En este caso, el Estado español. Entonces, que estos 100 sacerdotes consideren que mucho más importante es lo que se hace en términos sociales, incluso a costa de la integridad de la iglesia, nosotros estamos en problemas, ¿no? Pero por suerte, esos sacerdotes son una especie en extinción. 30 años atrás, 40 años atrás, cuando yo recuerdo los inicios de mi trabajo periodístico, y recuerdo el peso que tenían estos sacerdotes socialistas, los llamados curas obreros que han desaparecido prácticamente, no queda uno o dos por ahí y ya mayorcitos, o los sacerdotes de la teología de la liberación, son todos ahora una especie en extinción. Había cosas de este tipo, venían de una mayoría de sacerdotes más jóvenes, ¿no?
con más influencia, con más poder, ahora son una nota a pie de página, literalmente, ¿no? Pero en medio de un acoso creciente contra la Iglesia Católica, estos sacerdotes mayores y en decadencia dicen, como cristianos y cristianas, ¿no? O sea, digamos, yo no soy muy fanático del lenguaje inclusivo, porque es una aberración del uso del español, pero tampoco es una colina donde voy a morir, ¿no? O sea, no se puede, tampoco, ¿no? Pero estos señores se llaman se llaman a sí mismos el Foro de Curas de Madrid, el Foro de Curas de Madrid. Entonces, ¿cómo así hablan con lenguaje inclusivo si es que ellos son curas y no hay ninguna mujer entre ellos, ¿no? Entonces dice, como cristianos y cristianas que vivimos y votamos en este ámbito geográfico, o sea, refiriéndose al Gran Madrid, sin desentendernos de los problemas generales, esto es lo que ahora nos preocupa. Los problemas generales supongo que serán los problemas que está enfrentando la Iglesia. Y es interesante porque un sacerdote joven que es muy popular entre sus hermanos y un sacerdote que yo conozco y aprecio, el padre Pachi Bronchalo, que entrevisté en mi programa Cara a Cara en EWTN, dice el padre Pachi les mandó una carta a estos sacerdotes que estaban acostumbrados en el pasado a que nadie les dijera nada, ¿no? Pero ahora le salió al paso inmediatamente el padre Pachi y les dijo, hace mal un sacerdote al pedir públicamente el voto para un partido político, sea el partido que sea, porque la Iglesia no tiene un partido oficial. De hecho, no hay sacerdotes que hayan escrito una carta diciendo vota por Vox o vota por el Partido Popular. Y dice algo que es conocido perfectamente, ¿no? El padre Pachi dice, el sacerdote más bien tiene que enseñar a la gente a votar en conciencia y a tener en cuenta los principios no negociables para la fe que señaló Benedicto XVI en su magisterio: la defensa de la vida, la defensa de la familia y el matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad educativa y la búsqueda del bien común. Y el padre Bronchalo dice, pedir el voto para ciertos partidos es confundir a la gente, no seamos ilusos. Y esto es importante porque, hermano, los obispos han señalado que la relación con las autoridades socialistas actuales de España es una relación mala, ¿no? Y que no solamente es mala, sino que está empeorando. Y esto por el fanatismo ideológico de los socialistas que dicen, mira, nosotros creemos firmemente que los padres no son los que tienen derecho a educar a sus hijos, sino que es el Estado. Creen en la ideología socialista, ¿no? Entonces, no es de sorprender. Pero eso no significa que, porque sabemos lo que ellos quieren, nosotros tenemos que tolerar lo que ellos quieren. Entonces, a pesar de ese cuadro, no hay obispos o sacerdotes que digan, oye, vota por un partido que favorece a los derechos de la Iglesia. Ni siquiera eso han hecho. Han dicho que se vote en conciencia, ¿no? Y el padre Bronchalo dice, la sensación que deja tras leer esta carta es confusa, pues parece que Jesús es una especie de revolucionario de izquierda y que el ideal evangélico es una realidad meramente horizontal de comunismo. Y el padre dice que en realidad esta defensa de los pobres, a pesar de, digamos, esta defensa de los pobres con este lenguaje rarísimo, ¿no? Que ya les he dicho, ¿no? Esta fobia que ni sabía que existía, es en realidad el uso de los pobres, no es la defensa de los pobres. Porque, o sea, el mensaje socialista, dice el padre Bronchalo, dice, usa a los pobres y termina creando más pobreza. Entonces el padre dice, la Iglesia no existe, el padre Bronchalo, ¿no? El que le responde a estos sacerdotes, la Iglesia no existe simplemente para dar de comer a los pobres, algo que hacemos con mucha alegría. La Iglesia existe para ayudar a las personas a conocer a Dios y para dar el pan de vida. Para los pobres, como profetizó Isaías, se ha abierto un camino de salvación con la llegada de Jesús. Entonces, miren, la esperanza, con la respuesta del padre Bronchalo y de otros sacerdotes jóvenes, mucho más jóvenes, probablemente la mitad o menos de la mitad de la edad que tienen ahora los firmantes de este foro, nosotros estamos ya en un proceso
proceso de extinción del fin de este tipo de argumentos, ¿no? Se ve por todos lados, es el fin de este tipo de argumentos. Y por supuesto siempre habrá sacerdotes que tengan una opinión que sea escandalosa, eso no va a cambiar hasta la venida de Jesucristo por segunda vez. Pero lo bueno es que el control que tenían sobre la expresión al interior de la iglesia y que ha costado la pérdida de tantos fieles que no querían seguir perteneciendo a una organización que había dejado de ser Sacramento de Salvación para convertirse en una ONG, el fin de esa ideología al interior de la iglesia, por lo menos de manera orgánica, es algo que tenemos que celebrar. Que tengas un buen día.